abrir su Biblia en el libro de Marcos capítulo 5, el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. Marcos capítulo 5, 21 al 43. Y voy a leer para usted la palabra del Señor. Y pasando otra vez Jesús en una barca al otro lado, se juntó a él una gran multitud y estaba junto al mar. Y he aquí vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hijita se está muriendo, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que se salve y viva. Y Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Y una mujer que hacía 12 años que estaba con flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solo su vestido. Porque decía: si tocare tan solo sus vestidos, seré salva. Y al instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. E inmediatamente Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? E inmediatamente Jesús, oyendo la palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie lo siguiera, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, a los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué os alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la muchacha acostada. Y tomando la mano de la muchacha, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. E inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se asombraron con gran asombro. Mas él les mandó estrictamente que nadie lo supiera, y dijo que le dieran de comer. Amén. Para iniciar, llama profundamente la atención el contraste entre la historia anterior del endemoniado gadareno y la historia de los dos milagros de Jesús que estaremos predicando en esta mañana. En primer lugar, Marcos deja claro que mientras en Gadara las personas empezaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos, en la ribera de Capernaum, un principal de la sinagoga le rogaba que se quedara y pusiera sus manos sobre su hijita que estaba enferma y a punto de morir. En segundo lugar, el impacto de la obra evangelística del exendemoniado gadareno hacía que todas las personas de la región se maravillaran. En Capernaum, los testigos del asombroso milagro de Jesús al resucitar a la niña hacía que todos se espantaran grandemente. Por otro lado, lo que encontramos en nuestro pasaje son dos milagros: la resurrección de la hija de Jairo y la sanidad de la mujer que hacía 12 años padecía flujo de sangre. Ahora bien,
Estas dos historias también generan dos fuertes contrastes. En primer lugar, el milagro de la resurrección lo experimenta la hija de un principal de la sinagoga, mientras que el otro milagro lo recibe una mujer adulta y que padecía una vergonzosa enfermedad. En segundo lugar, parece concentrarse el pueblo en lo posible en el milagro de la hija de Jairo, pero no se concentra en la sanidad, curación de la mujer de flujo de sangre. Para ellos claramente era más importante lo que había pasado con la hija de un principal que lo que había ocurrido con una mujer adulta que había sido rechazada social y religiosamente por el pueblo. Así que es evidente que Marcos nos presenta el milagro de dos mujeres que se encontraban en condiciones sociales completamente diferentes. La primera era la hija de un principal de la sinagoga, la segunda era ceremonialmente impura en la cultura judía. No obstante, ambos milagros dejan ver una sola cosa, dejan ver el impresionante poder de Jesús manifestado a través de la sanidad de una enfermedad humanamente incurable y en la resurrección corporal de una niña. ¿Notan cómo los dos milagros se concentran en un mismo tema? El poder de Jesús. Si en el relato anterior del endemoniado gadareno podemos ver la misericordia de Jesús al otro lado del mar de Galilea, en el pasaje que estamos predicando podemos ver el poder de Jesús al otro lado de ese mismo mar de Galilea. Y es por esa razón que el título del sermón en esta mañana es ese: el poder de Jesús al otro lado del mar. El poder de Jesús al otro lado del mar. Y la manera como vamos a desarrollar nuestro sermón es en tres encabezados. En primer lugar, la necesidad del poder de Jesús. La necesidad del poder de Jesús. Versículos 21 al 28. En segundo lugar, la manifestación del poder de Jesús. Versículos 29 y 35 al 42. Y en tercer lugar, el resultado del poder de Jesús. Versículos 30 al 34 y 42 al 43. La necesidad del poder, la manifestación del poder y los resultados del poder de Jesús. Veamos en primer lugar la necesidad del poder de Jesús. Miren conmigo el versículo 21. Y pasando otra vez Jesús en una barca al otro lado, se juntó a él una gran multitud que estaba junto al mar. Ahora, note con atención que Marcos nos describe un movimiento que hace Jesús y sus discípulos desde la región de Gadara hacia el noreste del mar o lago de Galilea, porque realmente es un gran lago, pero se conoce también como un mar. Ahora, más precisamente en las riberas de una ciudad que era una metrópolis en aquel tiempo, la ciudad de Capernaum. Comprender lo que significaba para Jesús la ciudad de Capernaum sin duda nos ayuda a entender por qué el principal de la sinagoga le buscó confiadamente pidiéndole que sanara a su hija. En esa ciudad, Jesús liberó a un hombre de un espíritu inmundo en una sinagoga repleta de judíos. Al mismo tiempo, esa fue la ciudad donde Jesús sanó a la suegra de Pedro de fiebre. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían, dice el versículo 34 del capítulo 1. En esa misma ciudad sanó a un paralítico que fue descendido por el techo de una casa por 4 amigos. Hasta este momento de nuestra historia, Jesús había desarrollado ya un maravilloso ministerio en toda la región de Galilea y particularmente en su metrópolis, la ciudad de Capernaum. Por ende, no es casualidad que la reacción del pueblo al ver a Jesús en la orilla del mar fuese una reacción, bastante impactante. El pueblo responde al ver a Jesús y este personaje llama extremadamente la atención cómo aparece en medio de la multitud. Jairo sabía la fama de Jesús. La fama de Jesús había aumentado y despertaba toda una serie de sentimientos, de emociones, de inquietudes, curiosidades y en el peor de los casos, de animadversión. Pero mezclado entre la multitud, aparece un hombre que Marcos describe como un principal llamado Jairo.
Este vio a Jesús y lo único que hizo fue postrarse a sus pies. Esta acción de por sí fue una gran manifestación de alto respeto por el visitante de ese día que era Jesús. Y nos hace pensar que la súplica fervorosa de Jairo fue una súplica intencional, voluntaria. Jairo sabía quién era Jesús y muy seguramente había sido testigo de muchos de los milagros que él había hecho en esa ciudad. Noten cómo el versículo 23 deja ver el contenido de esa petición. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Un comentarista dice que esa fue una expresión de tierno afecto, de intensa ansiedad, de un alto grado de fe. Preste atención al tierno afecto con el que llama a su hija. Le llama mi hijita, literalmente, mi hijita. Era una niña que tenía 12 años de edad, nos dice el versículo 42. Ahora, la intensa ansiedad refleja esas palabras: ven y pon tus manos sobre ella. Realmente era algo urgente. A él no le importaba ser el funcionario más importante de la sinagoga o el miembro más prominente de su comunidad, y que a partir de este momento perdiera todo respeto religioso y social por parte del pueblo. Eso no le importaba a Jairo. No había algo que le importara más que Jesús pusiera sus manos sobre su hija y la sanara, aunque él lo perdiera todo. Ese es un alto grado de fe. Su alto grado de fe se manifiesta en el hecho de que Jairo cree en la efectividad del toque de las manos de Jesús. Él cree que sí, para que su hijita no solamente sea sanada, sino que también sea salva. Él estaba completamente convencido de que el poder de Jesús no lo iba a defraudar. Y esta es la gran necesidad del poder de Jesús en la vida de un hombre que representa a toda una comunidad de funcionarios, de personas importantes que quizá humanamente han alcanzado algo de respeto, pero que sin el poder de Jesús no tienen otra opción que aceptar su miserable condición y su desgracia que su propio poder no les puede quitar. Ni el hombre más poderoso de este mundo puede escapar de su miseria, que es el pecado. Su poder no le sirve para liberarlo de su pecado. Hasta el más poderoso de todos los hombres, al ver a su hijito a punto de morir, es testigo de cómo su propio poder se desvanece delante de una enfermedad. Porque se puede tener todo el dinero de este mundo, pero el dinero de este mundo no sana absolutamente a nadie. Pero el poder de Jesús, en contraste con el dinero y con lo material, no se desvanece. El poder de Jesús no se desvanece. La respuesta de Jesús frente al alto grado de fe de Jairo fue ir con él hacia la casa, pero era tanta la multitud que le seguía que se hacía que el avance fuese bastante complicado, difícil. De repente, mezclada entre la multitud, aparece una mujer. Ella pensó que a causa del enorme grupo de personas podría hacer lo que se proponía y luego pasar desapercibida. Nadie se daría cuenta. Esta mujer durante 12 años estaba sufriendo terribles hemorragias. 12 años. Había sufrido mucho, hermano, de los médicos, ya que los resultados de los tratamientos no habían sido favorables. Ahora bien, esto no se puede interpretar como que en la comunidad judía en los tiempos de Jesús los doctores no tenían a la mano los medicamentos necesarios como para atender a una persona, de ninguna manera. Pero solamente que en este caso eso no era la solución. En este caso podían tener todo lo que estaba a la mano, pero no era la solución al problema. No hacía posible la sanidad. Sin embargo, los doctores hacían todo su esfuerzo sin éxito. Era una enfermedad humanamente incurable. 12 años padeciendo hemorragia. 12 años. Cuando finalmente la mujer decide ir a Jesús, después de haber gastado todo su dinero en los tratamientos médicos, su salud se había deteriorado significativamente,
y para acabar de ajustar había perdido todo respeto y posición social y religiosa. Recuerden que tener una terrible hemorragia la hacía ceremonialmente impura delante del pueblo. Esto significaba que si esta mujer tocaba a alguien, aunque solo tocara su ropa, esa persona se volvía ceremonialmente impura todo el día. Todo el día. Miren lo que dice Levítico capítulo 15, versículo 9. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada. 7 días. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Ahora, hermanos, recuerde que ella no está experimentando la costumbre normal de las mujeres que las hacía impuras 7 días en esa época. Recuerde que ella está experimentando una continua hemorragia por 12 años, no por 7 días. 12 años. En otras palabras, ella había sido impura 12 años de su vida, no 7. Y a pesar de todo esto, había una última oportunidad para su esperanza. ¿Quién era esa última oportunidad para su esperanza? Jesús. Jesús. No es raro, sin embargo, que debido a su enfermedad, aquella mujer, al ver a Jesús, sintiese temor de presentarse en público. Ella no pretendía entrar en contacto físico con Jesús de ninguna manera. Ella simplemente deseaba tocar el borde de su manto, solo una de las 4 borlas de lana que todo israelita debía llevar en las 4 esquinas del manto cuadrado que usaban. Solo una borla de lana. Obviamente la forma más fácil de acercarse a Jesús para tener contacto con esa borlita, ese conjunto de hebras de su manto, era poder ir por detrás y tocar la borla que se movía. Aparentemente el que llevaba el manto puesto jamás se daría cuenta de que alguien le había tocado. Bueno, ella, al igual que Jairo, el principal de la sinagoga, había sido testigo de los milagros que Jesús había llevado a cabo en la ciudad de Capernaum. Pero esta es la razón por la cual anhelaba con todo su corazón tocar una pequeña borla de su manto. Miren el versículo 28. Porque decía, si tocare tan solo sus vestidos, seré salva. Dice un comentarista que la grandeza de la fe de la mujer consistía en que ella creía que el poder de Cristo para sanar era tan asombroso que aún el mero contacto con sus ropas produciría una sanidad instantánea y completa, si tan solo tocara el borde de tu manto. Así que vemos nuevamente la necesidad del poder de Jesús. Ahora es una mujer adulta. Es una mujer marginada por el pueblo. Sin duda, ella representa a todas las mujeres vulnerables. Las mujeres que son social y religiosamente rechazadas e indignas. El mismo Jesús responde a la fe de un hombre principal de una sinagoga judía, pero al mismo tiempo responde a la fe de una mujer marginada y ceremonialmente impura. Ese es Jesús. Ese es Jesús, completamente distinto a todos los hombres. Ese es Jesús. Es asombroso cómo en este momento de nuestra historia, hermanos, el destino de 2 mujeres se junta bajo la providencia soberana de Dios. ¿Lo pensó en este momento? Cuando la hija de Jairo apenas nacía, la mujer había empezado a experimentar las terribles hemorragias. Recuerde que la hija de Jairo tenía 12 años y la mujer llevaba 12 años sufriendo de este azote. No es casualidad, es causalidad. Detrás está la soberanía de Dios. 2 mujeres con diferencias sumamente marcadas, las unía una enfermedad humanamente incurable cuyo propósito era llevarlas exclusivamente al encuentro de su Salvador. Pero ¿qué ocurrió después de que la mujer tocó el borde de su manto? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, la manifestación del poder de Jesús. Miren el versículo 29. Y al instante la fuente de su sangre se secó,
y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La recuperación fue instantánea. En un momento la hemorragia cesó completamente. Note con atención, no solamente desaparece la enfermedad, sino que ella se da cuenta en ese mismo instante que la enfermedad había desaparecido. Lo maravilloso es que aunque la fe de esta mujer estaba muy lejos de ser una fe perfecta, era la fe suficiente para ser sanada de su enfermedad. No es la perfección de la fe. Es la suficiencia de ella, la suficiencia de ella. No es la cantidad de la fe, es la calidad de ella. Es la calidad de ella. Ustedes saben que ese tipo de fe proviene de Dios. Él es el que la da. Su fe pasó de ser una fe oculta entre la multitud para ser una fe pública, manifestada. La manifestación del poder de Jesús fue suficiente para sanar a esta mujer de esta terrible enfermedad. Pero la historia no termina aquí. Este asombroso milagro trajo hermosos resultados. Así que vamos a ver los resultados del poder de Jesús en la vida de esta mujer. Versículo 30 al 34. E inmediatamente Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, se dio cuenta, ¿verdad? Volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? A pesar de que probablemente ella pensaba que había pasado desapercibida, Jesús no ignoraba el hecho de que alguien le había tocado. Y no de forma accidental, sino intencionalmente. Y es que ese toque no solamente fue con su mano, el toque verdaderamente fue con su fe. Ella lo tocó con su fe. Jesús deseaba que esta mujer le pudiese glorificar públicamente y que no quedara como aquellos leprosos, recuerda, que no regresaron a Jesús para darle las gracias. No, este no era el caso. Y es por eso que Jesús se volvió a la multitud y les preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora miren la reacción de sus discípulos. Ellos se apresuraron para dar una respuesta completamente ajena a lo que estaba ocurriendo. Noten la falta de sensibilidad de los discípulos. Por eso volvemos a repetir que Jesús es incomparable. Él es distinto a cualquier hombre. Él es distinto a cualquier hombre. Noten la respuesta al versículo 31. ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos se apresuraron a dar una respuesta. Ellos están viendo la multitud y quizá están actuando lógicamente, pero Jesús diplomáticamente guarda silencio y los ignora. Los ignora y se concentra en la mujer. Su mirada empieza a buscar a la mujer en medio de la multitud. Es la mirada de Jesús. Es la mirada de Jesús. Ella sin duda había escuchado a Jesús haberle preguntado a sus discípulos quién me ha tocado y muy seguramente se había cruzado con la mirada penetrante del Señor. Su temor describía lo impropio que le era a una mujer hablar en público en aquella época. Y ahora un hombre y el maestro me ha mirado. Y aún más, hablar de una enfermedad que la condenaba como ceremonialmente impura durante 12 años de su vida. Pero ¿saben qué, hermanos? Convenciéndola más el poder de Cristo, que la mirada acusadora de la multitud, lo que ella hace es postrarse delante de Él y le dice toda la verdad. Con toda ternura y cariño, diferente a los hombres de su época. Jesús la llama hija. Hija. ¿Dónde escuchó eso antes? ¿Usted recuerda unas palabras tiernas antes? Las palabras de Jairo, el principal de la sinagoga, que llama a su niña hijita. Note lo que Marcos está haciendo. Ahora es Jesús quien le está llamando mi hijita a esta mujer. La ternura y el cuidado de Jesús sobrepasa la ternura y el cuidado de un padre.
no se compara el cuidado y la ternura de Jesús con el cuidado y la ternura que los padres podemos ofrecer. Recuerden nuevamente, Jesús es incomparable. Él no es como los demás hombres son. Y como si fuera poco, agrega, tu fe te ha hecho salva. Jesús ha revelado ante la multitud la fe oculta de esta mujer. No solamente alcanzó para que ella fuera sanada de su terrible enfermedad física, sino que también esta fe la curó de su terrible enfermedad espiritual. El poder de Jesús, querida iglesia, no solo elimina las enfermedades físicas, el poder de Jesús quebranta el más endurecido corazón de todos los hombres. El resultado de este poder no solo tenía el propósito de que ella lo glorificara públicamente, sino también de demostrar la suficiencia de su propio poder a la hora de dar sanidad. Hermanos, ¿y qué pasó con la niña? Hasta ahora nos hemos concentrado en la sanidad de esta mujer, pero ¿y qué ha pasado con la historia de la niña? Noten cómo Marcos, en su estilo literario, nos presenta la historia de la niña, pero entre la historia de la niña aparece una mujer, esta mujer que sufría la terrible hemorragia, y ahora Marcos regresa a la historia de la niña. Esta es la niña, hija de un principal de la sinagoga, lo cual es una historia atractiva porque está relacionada con un hombre importante, pero luego en la mitad habla de una historia no muy atractiva de una mujer que padece hemorragias, pero Jesús le prestó igual atención a ambas y usó de su poder para sanarlas a las dos. Ahora Marcos regresa de nuevo al milagro o al de la niña. Miren el versículo 35. Hablando aún él, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jesús estaba aún hablando y de repente hacen presencia algunos hombres de la casa de Jairo, pero no traen muy buenas noticias. La hija de Jairo ha muerto. La lectura de estas personas era que Jesucristo, escuche esto, se había tardado lo suficiente ocupándose de otra cosa menos importante que de la enfermedad de la niña de un principal. Usted sabe qué era esa cosa menos importante que le tomó tiempo a Jesús camino a la casa de la niña. ¿Qué era? La sanidad de una mujer adulta de 12 años de hemorragias. ¿Notan la lectura de los hombres? Oh maestro, te has tardado tanto y es por eso que la niña ha muerto. Según ellos, no había absolutamente nada que hacer. ¿Para qué molestar más al maestro? Todo parece indicar que el milagro poderoso que Jesús había efectuado en la vida de una mujer que padecía flujo de sangre, ahora se había convertido en una trágica interrupción que había causado por temas de tiempo la muerte de la niña del principal. El soplo de toda esperanza que tenía la niña, estando viva, se había esfumado. Al escuchar estas cosas, el corazón de Jairo se llenó de miedo. Había perdido a su hija. Sin embargo, había una forma de vencer el temor, creyendo firmemente en el poder de Jesús. Todo parece indicar que Jairo le creyó al Señor y es por eso que le clama y le insiste. Jesús, que tiene cuidado de todos. Notan que Él es incomparable. Él no es como los demás hombres. Él tiene cuidado de todos. Camina hacia la casa de Jairo, despacha a la multitud, incluye a sus discípulos, con excepción de Pedro, Jacobo y Juan, al resto los deja por fuera. Y llegaron a la casa del principal de la sinagoga y Jesús ve el alboroto, gente llorando, gente lamentándose. Bueno, no hay dudas de que entre las personas que se estaban lamentando habían plañideras, las cuales eran mujeres.
a las que se le pagaba para llorar en el rito funerario o en el entierro de los difuntos. Es probable que ahí estuvieran esas mujeres. Había llantos, lamentos, gemidos y quejidos de los más ruidosos, y en medio de todo el alboroto se podían escuchar las notas de los flautistas que acompañaban los ritos funerarios. Entrando Jesús a la casa, preguntó: ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, la niña duerme. De repente las plañideras, las que habían sido contratadas para llorar en el rito funerario, y los hombres de la casa de Jairo, al escuchar las palabras de Jesús, cambian su lamento por una descontrolada risa burlona. Ahora, todo esto deja ver la falta de sinceridad de las personas que estaban ahí lamentando la muerte de la niña, ¿no? Pero había una persona que sí le interesaba a la niña, por encima de los lamentos y de las risas burlonas, y esa persona era Jesús. A él le interesaba a la niña. Jesús no se dejó perturbar, los echó de la casa, con la excepción de los padres de la niña, de Pedro, Jacobo y Juan. Hermanos, recuerden que Jairo le había pedido a Jesús que pusiera sus manos sobre la niña, pero ahora Jesús toma de su mano con autoridad, con poder y con ternura a la niña, dirigiéndose en su lengua nativa, y le dice lo siguiente: Talita cumi. Yo no sé si usted se ha percatado del cuidado que Marcos está teniendo al contarnos esta historia, pero note que Jesús le habla a la niña en su lengua en la cual la niña le podía entender. Talita cumi, a ti te digo niñita, es lo que significa, o mi hijita, levántate. Es increíble. Cualquiera podría estar más enfocado en la manera como Jesús, demostrando su gran poder, podría hacer este milagro, ¿verdad? Simplemente decirle: hey, levántate, soy Dios. Y ella se iba a levantar sin ningún problema. Pero Jesús demuestra su ternura con la niña, que aún la toma y le habla en su propia lengua para que ella entienda lo que Jesús le está queriendo decir. Bueno, realmente a Jesús le importaba a la niña. A él le interesaba a la niña. Muy seguramente eran las mismas palabras que Jairo acostumbraba a decirle a la niña cuando se levantaba todos los días en la mañana: Talita cumi, oh mijita, levántate. Fueron las mismas palabras que Jesús utilizó. Esa es la manifestación del poder de Jesús frente a la muerte de la misma. No había razón para el llanto. Ahora de repente todos se regocijan. No había razón para lamentar la muerte. Ahora todos celebran el triunfo de la muerte. Pero aquí hay una pregunta: ¿qué pasó con las personas que se habían burlado de Jesús? Recuerden, de un momento a otro pasaron del lamento a la risa burlona. Bueno, se espantaron grandemente. Por momentos la niña era un cadáver inmóvil, pero ahora está llena de vida, llena de salud, llena de vigor. Ahora Jesús añade dos órdenes: que nadie lo sepa y que le den de comer a la niña. Qué increíble esto. Es increíble. Y más cuando en nuestra época o en nuestra cultura, incluso yo diría que mi generación, nos hemos levantado acostumbrados a ver superhéroes que no existen, donde ellos simplemente intervienen en la historia de una persona o en la historia del mundo, manifiestan su poder y traen una solución. Pero notan que Jesús no es como esos superhéroes, niños. Y son los que tú seguramente ves en una película o en un comercial. Bueno, niños, los superhéroes no existen. Esa es la realidad, eso no existe. Hay una persona que tiene el suficiente poder para hacer lo que el hombre no puede hacer como algo real. Y esa persona, según la prédica de esta mañana, es Jesús. Es Jesús.
Y noten, niños, que hay un plus en Jesús. Hay algo que todas estas películas no te ofrecen, o esa idea de grandes superhéroes no te ofrecen. Y es que Jesús no solo manifiesta su poder para sanar, sino que manifiesta su compasión cuando sana. Y eso hace a Jesús completamente diferente de cualquier persona en el mundo, niños. Él es verdaderamente poderoso. Así que los superhéroes no existen, no existen. Es Jesús todopoderoso. Por eso a Él es el que hay que venir, es a Él. Ahora, denle de comer a la niña significa hice el milagro, pero lo hice porque me interesa la niña, me interesa la niña. La compasión de Jesús, hermanos, supera todas nuestras expectativas. Y usted sabe lo que significa la palabra compasión. Es padecer al lado de o padecer con el otro. Eso es lo que significa la palabra compasión, porque la palabra pasión ahí viene de sufrimiento. Se habla teológicamente de la pasión de Cristo como el sufrimiento de Cristo. Compasión es caminar o sufrir con el otro. Y la persona que nos da un excelso ejemplo de compasión es Jesús. Jesús sufre con el otro. ¿Y sabe por qué? Porque Él se puso en lugar del otro y llevó el castigo que el otro merecía. Si hay alguien que verdaderamente sabe lo que es la compasión, ese es Jesús. Ese es Jesús. ¿Qué tenemos al final de esta historia? Dos mujeres que habían padecido impureza ceremonial. La mujer del flujo de sangre fue impura en vida, la niña fue impura muerta. Porque ustedes recordarán que cuando una persona experimentaba la muerte, el cadáver pues era tratado como impuro y cualquiera que lo tocara también tenía que refugiarse varios días porque quedaba impuro, incluso sus ropas debían desecharse. O sea que en los dos casos, la una fue impura en vida, pero la otra fue impura muerta. Pero el majestuoso y grandioso poder de Jesús no solamente las sanó a las dos, sino que también las purificó. Y el puro las hizo puras y Él no fue contaminado por la impureza de ellas. ¿Qué es lo que más le criticaban a Jesús? Que se reuniera con personas impuras porque Él iba a quedar impuro. Pero en este milagro Jesús demuestra que la impureza del hombre no lo hace impuro a Él. ¿Sabe lo que eso significa? Que el mal no toca a Jesús. Pero Jesús sí toca al mal. Y espero que usted haya entendido eso. Jesús tiene el poder para tocar el mal. Jesús tiene poder para sanar cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de mal, incluyendo el pecado. Él tiene el poder, pero ese mal no lo toca a Él. Esa es la gran diferencia. Él permanece puro, Él permanece santo. Jesús triunfó sobre la falta de esperanza. Él lo que hace es perfeccionar la fe de una mujer, la transforma de una fe oculta, una fe quizá temerosa, para pasar a ser una fe pública, manifestada, que testifica de la grandeza y del poder de Jesús. Y para maravilla de todos, no solamente hace volver a la niña a la vida, sino que también en su tierna bondad demuestra su gran compasión. En nuestro pasaje tenemos a un hombre que es todopoderoso, pero al mismo tiempo es compasivo. Hermanos, un texto como este nos recuerda que estando nosotros en una posición de desesperanza, de miseria, de desgracia, de inmundicia por causa de nuestro pecado, el Señor Dios Todopoderoso mostró su poder a nuestro favor, sanándonos de la más terrible enfermedad que habíamos experimentado, que es la enfermedad del alma, y resucitándonos entre los muertos, dándonos nueva vida y quebrantando nuestro corazón de piedra para introducirnos en la familia de la fe y restaurar nuestra comunión espiritual. Eso hizo el poder de Jesús.
Eso hizo. Y sabes una cosa, ahí estabas tú. Ahí estabas tú, marginado. Ahí estabas tú, enfermo. Ahí estabas tú, avergonzado, simplemente tocando el borde de su manto. Ahí estabas tú, querido hermano. Ahí estabas tú como un cadáver inmóvil y pálido, levantándote de entre los muertos. Ahí estabas tú burlándote del Señor, pero cambiando esa burla por palabras de agradecimiento. Ahí estabas tú. En ambos casos siempre estuvo Jesús. Y lo que te quiero decir es que en tu caso siempre estuvo Jesús para ti. Siempre. Si hubo una demostración del poder de Dios mayor que la que se vio en la creación del mundo, es la manifestación del poder de Jesús que vino ante una masa caída, cambió su naturaleza, conformó a esa masa caída a la imagen gloriosa de su Hijo Jesucristo. Eso fue exactamente lo que Cristo hizo por ti. Jesucristo es todopoderoso. Y es por eso que los discípulos le respondieron, bueno, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y la respuesta de Jesús es, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Pero este texto también nos enseña, iglesia, que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Saben? Aunque nosotros no lo comprendamos, Dios no siempre nos da lo que necesitamos cuando creemos que es el tiempo perfecto para ello. ¿Escuchó eso? Dios no siempre nos da lo que necesitamos cuando nosotros creemos que es el tiempo perfecto para ello. Él nos da lo que necesitamos cuando Él considere que sea el tiempo perfecto para recibirlo, para ello. Alguien dijo en cierta oportunidad, Dios no siempre nos da lo que queremos, cuando lo queremos y de la manera como lo queremos, pero siempre nos da lo mejor. Voy a repetir eso. Dios no siempre nos da lo que queremos, cuando lo queremos y de la manera como lo queremos, pero siempre nos da lo mejor. Yo te pregunto a ti, mi hermano, en esta mañana, ¿qué vas a hacer tú en medio de las situaciones difíciles y desesperanzadoras de tu vida? ¿A quién vas a acudir? ¿En quién vas a confiar? Deposita tu confianza en este precioso atributo, el poder de Jesús, y sin duda alguna Él no te defraudará. Jesús no sabe lo que es defraudar a una persona. Él no defrauda a nadie. Los que nos defraudamos somos nosotros, porque confiamos en nuestras propias expectativas, pero Jesús no defrauda a nadie. Querido amigo, lo único que tengo para decirte es que debes correr. Corre, corre, corre a tocar el borde del manto de Jesús como lo hizo esta mujer. Corre, corre, corre a encontrarlo a la orilla del mar como lo hizo Jairo. Lo que va a cambiar drásticamente tu vida de un antes a un después es que Jesucristo está aquí en este lugar para salvar. Si Jesucristo no te salva, querido amigo, nadie lo puede hacer, porque Él tiene el único poder para hacerlo, y lo que es imposible para los hombres, para Cristo es posible. Reconoce tu terrible enfermedad pecaminosa e implórale al Señor que te dé vida. Él quitará tu vergüenza y la impureza de tu corazón. Ven al poder de Jesús. Cristo sea glorificado en medio de nosotros. Amén. Oremos. Padre nuestro,
En el precioso nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por este momento especial. Gracias porque al leer dos historias, al conocer dos historias como estas, vemos tu mano providencial orquestando todas las cosas y dándonos una gran lección. Señor, no somos mayores ni somos mejores que la hija de Jairo o que esta mujer. No éramos más puros que ella, ni éramos más dignos que la hija de Jairo. Quizá éramos peores, pero lo que cambió nuestra vida para siempre fue encontrarnos contigo, así como Jairo, en la orilla del mar. Tu visita, Señor, cambió nuestras vidas para siempre. Habíamos escuchado de ti. Muchas personas habían predicado tu palabra y veíamos las iglesias predicar tu palabra. Un familiar, un amigo, se acercó a predicar, pero en ese momento no quisimos oír, no prestamos atención. Pero llegó el día glorioso de salvación para nosotros, donde no teníamos a quién más acudir, donde pudimos ver nuestra terrible enfermedad espiritual que nos hacía odiarte y aborrecerte, pero no pudimos resistirnos a tu compasión. Y al verte, fuimos testigos de tu gran poder. El poder de Jesús, así al otro lado del mar, cruzó hasta estas tierras, Colombia. Muchos te conocimos en este país, quizá otros en otro país, pero no hay lugar donde tus elegidos se puedan esconder. No hay cueva ni roca muy grande que pueda ocultar a tus elegidos. Tu poder quebranta la roca más dura del alma y nos convierte en hijos. Señor, hemos sido testigos de cómo tocamos la borla de tu manto y tú te diste cuenta. Hemos sido testigos de cómo respondiste al clamor de una mujer o de un hombre que sin cesar pedían por sus hijos, por su esposo o su esposa salvación, y tú le concediste la salvación. Hemos sido testigos de cómo nos levantaste de la muerte espiritual y nos diste vida para caminar juntamente contigo. Señor, gracias. Gracias porque el tiempo de la manifestación de tu poder es perfecto y tú nunca llegas tarde a una cita. Nunca llegas tarde. Puede que para nosotros, en medio de la confusión y de nuestra aflicción, creamos que es demasiado difícil para ti y que en esta ocasión tú no vendrás. Pero hoy demostraste que no hay caso pequeño para ti. No hay caso pequeño para ti. No hay detalle en el cual tú no prestes atención. Todo es importante para ti. Todo lo que tú haces es importante. Aún el detenerte y mirar a aquella mujer a pesar de que la niña muriera, también es importante. Entender el tiempo y cómo tú dominas sobre él, Señor, nos debe llenar de consuelo y de esperanza. Tú nunca llegas tarde al encuentro con tus elegidos. Tú llegas en el momento y en el tiempo perfecto. Señor, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a ti sea toda la alabanza, porque eres un Dios todopoderoso y al mismo tiempo eres un Dios compasivo. En el nombre de Jesús te quiero dar gracias. Amén.